Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos aquí a su canal de programación. Les habla aquí su servidor Ángel Tienda y el día de hoy vamos a ver un pequeño curso, o bien se puede decir que es un curso completo acerca del lenguaje de programación C. Este curso va a estar dividido en dos partes. Por primera parte vamos a tener lo que es la parte teórica, una breve introducción acerca de lo que es el lenguaje de programación C, y por otro lado vamos a tener la parte práctica, que es decir, que vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la teoría, lo vamos a aplicar ya en el lenguaje de programación C. Introducción al lenguaje C. Pues bien, ¿qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación es la combinación de símbolos y reglas que permiten la elaboración de programas con los cuales la computadora puede realizar tareas o resolver problemas de manera eficiente. Algoritmo. Se denomina algoritmo al conjunto de pasos ordenados finitos que permiten resolver un problema o tarea específica. ¿A qué se refiere con finito? Pues bien, que tiene que tener un inicio y un final, es decir, un primer paso y un último paso. Que tiene que ser preciso. Debe tener un orden entre los pasos, es decir, tiene que llevar una secuencia. Y tiene que ser definido. No debe ser ambiguo al ejecutarse el algoritmo. El resultado siempre será el mismo sin importar las entradas proporcionadas. Etapas o pasos para la creación de un programa. La definición del problema. Esta fase la proporciona el enunciado del problema, el cual requiere de una definición clara y precisa. Es importante que se entienda perfectamente lo que pretendemos que haga la computadora, para poder continuar con la siguiente etapa. Análisis del problema. Una vez que se ha comprendido lo que se desea que la computadora haga, la etapa del análisis es muy importante, ya que en esta se van a identificar tres factores indispensables. Primero que nada, ¿qué información se necesita para obtener el resultado deseado? Es decir, los datos de entrada. ¿Qué información se desea producir? Los datos de salida. Y por último, los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos y producir esa salida. El diseño. La parte del diseño se centra en desarrollar un algoritmo basándonos en las especificaciones de la etapa del análisis. Nosotros podemos representar un algoritmo mediante el diagrama de flujo o pseudocódigo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Pues bien, el diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Vemos que aquí tenemos un algoritmo con un inicio y con un fin. Tenemos un proceso que es escribir y todo eso. Pues bien, ahora ese algoritmo se va a pasar a un diagrama de flujo. El pseudocódigo es la combinación del lenguaje natural, símbolos y términos utilizados dentro de la programación. Se puede definir como un lenguaje de especificaciones del algoritmo, es decir, nosotros vamos a poder comprender lo que es el pseudocódigo. Como lenguaje natural se refiere al español, al inglés o un idioma que nosotros conocemos. Como vemos, este sería el pseudocódigo. La codificación. En la etapa de la codificación se transcribe el algoritmo definido en la etapa de diseño, en un código reconocido por la computadora, es decir, en un lenguaje de programación. A esta se le conoce como un código fuente, por ejemplo, el lenguaje C, que es un lenguaje de programación. También tenemos el lenguaje Java, el lenguaje Python, entre otros muchos. Aquí en la codificación es que cuando tenemos ya nuestro algoritmo, o bien pseudocódigo o diagrama de flujo, ya lo vamos a pasar a lo que es un lenguaje de programación para que ya lo traduzca la computadora. Vemos que aquí se ven las imágenes que ya estamos pasando lo que es de algoritmo a un lenguaje de programación. Prueba y depuración. La prueba consiste en capturar datos hasta que el programa funcione correctamente. A la actividad de localizar errores se le llama depuración. Existen dos tipos de pruebas, la sintaxis y la lógica. Las pruebas sintaxis se ejecutan primero, son las más sencillas y las realiza el compilador del programa, cada vez que se ejecuta el programa hasta que el código no presente errores. Y las pruebas de lógica son las más complicadas, ya que estas las realiza el programador y consiste en la captura de diferentes valores y revisar que el resultado sea el deseado, es decir, el programador tendría que modificar el código hasta que el programa funcione correctamente. Las pruebas de sintaxis se basan en los que serían los analizadores léxicos, los semánticos, los sintácticos, ¿bien? Pero bueno, no vamos a entrar en detalle en eso. Otra parte fundamental para la creación de un programa es la documentación. En la documentación se refiere a la guía o comunicación escrita que permite al programador o al usuario conocer la funcionalidad del programa.
La documentación sirve para que el código fuente sea más comprensible para el programador o bien para otros programadores que tengan que utilizarlo, así como para facilitar futuras modificaciones. Hay dos tipos de documentación. La interna, que se generan en el mismo código, generalmente es mediante comentarios. Es decir, cada vez que vamos resolviendo o programando un programa, a la hora de declarar una función, tú comentas qué hace esta función o qué devuelve como valor esta función. Así es como se va comentando la parte interna del código. La otra parte es la externa, que son los manuales, por ejemplo, el manual técnico, el manual de usuario. Y es independiente del programa. También puede ser la ayuda en el mismo software. Por último, tenemos el mantenimiento. Un programa nunca se termina al 100%, ya que es necesario hacer algún ajuste, algún cambio o bien una complementación para que siga funcionando correctamente. Para llevar a cabo, se requiere que el programa esté bien documentado. Todos los programas tienen actualizaciones, por lo que surgen versiones diferentes. Un ejemplo vendría siendo el sistema operativo Windows 95. Surgieron nuevas actualizaciones, sacaron el 98, el 2000, el Vista 7 y hoy en la actualidad el Windows 10.